Vamos a buscar en Lucas capítulo 2 la palabra del Señor y vaya bendiciendo a Dios, alabando. A usted que no lo afectó el aire acondicionado, dele gusto a su garganta, a sus pulmones. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 40 y después el 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Puede sentarse con una alabanza grande y vamos a mantener la alabanza, a mantener la adoración en nuestra mente, nuestros labios, nuestra vida. Bendito sea el Señor. Glorificado sea Dios. Quiero hablarles precisamente de lo que este versículo dice: creciendo en estatura para Dios y los hombres. Glorificado sea el Señor. La palabra dice que Jesús crecía en estatura. Estatura es la altura de una persona de la cabeza a los pies. Y crecer es aumentar el tamaño del organismo en un ser vivo. Todo ser vivo desea crecer. Con mayor fuerza, un cristiano debe darse a la tarea de crecer, pero crecer integralmente. No puede crecer de una sola parte. Hay gente que crece de una sola parte. A algunos les crece solo la panza y otros solo la cabeza, porque son bien cabezones. Pero tenemos que crecer integralmente. Alabado sea el Señor. La gracia y la sabiduría son elementos poderosos que estuvieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Me llama poderosamente la atención que Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, Dios hecho hombre, nunca Él dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser hombre. Lo que me llama la atención es que siendo el Hijo de Dios, no nació hecho un sabio. No nació hecho un sabio. No nació lleno de gracia. Y ese es un patrón en la vida nuestra. Nadie nace, por más que nazca en una familia cristiana, no nace lleno de sabiduría. Tampoco nace lleno de gracia. Tampoco nace estaturado. Son elementos que se van añadiendo, agregando a la vida de la persona. Alabado sea el Señor.
Aleluya. La palabra dice que nadie que quiera añadirse un codo a su estatura lo podrá. También dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La persona, como cualquier ser humano, como cualquier ser vivo, nace pequeño, pero tiene que darse a la tarea de crecer. Para crecer tiene que tener una alimentación adecuada. De lo contrario, crecerá por partes. Eso nos causa risa, nos causa chiste, pero hay muchos seres humanos barrigones, no porque ya se engordaron demasiado, sino porque son raquíticos y lo único que tienen es cabeza y panza. Vea las noticias en cualquier parte del mundo, especialmente donde falta la comida. Da tristeza, da lástima, da sentimiento, pero así es. La persona no creció normal porque le faltó el alimento. Alabado sea el Señor. Lo que está diciendo la escritura del Señor es que Él crecía y se fortalecía. Ese es otro elemento, que Él no nació fuerte. Aunque era el Hijo de Dios, se estaba fortaleciendo. Aunque era el Hijo de Dios, tuvo que crecer en sabiduría. No la traía toda. Crecer en la gracia. Esos elementos vinieron a su vida y empezó a crecer. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Lamentablemente muchos seres humanos, después que ya han envejecido todo el tiempo que iban a vivir, es cuando empiezan a ser sabios, cuando ya se tienen que morir. La vida está llena de experimentos y usted puede aconsejar a alguien y decirle: no le conviene ese negocio que va a hacer, no le conviene esa mujer que está escogiendo, no le conviene ese marido, y él dice: eso es él. Al final de cuentas, yo soy el que me voy a casar con ella, yo soy el que me voy a casar con él. Y lo sacan a usted o a mí de un solo tajazo, porque la persona cree saber, pero no es así. Las personas que ya caminaron muchos años en la tierra tienen esa sabiduría, y hay que acercarse a esa sabiduría para pedir el consejo, para que Dios lo dirija, para que Dios le muestre, para que Dios le hable. Y si no, cae en lo que no debiera haber caído. Alabado sea el Señor. Otros adquieren la sabiduría a través de estudios profundos, de amplios estudios. Adquieren esa sabiduría. Es la facultad también de la persona para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Cuando la persona es sabia, tiene sabiduría,
actúa con acierto, actúa con precisión, no está haciendo experimentos, porque tiene sabiduría. Hay momentos en la vida que hay situaciones complicadas, problemas complicados, y pueden unas personas estar allí dándole vueltas horas y horas a un asunto, pero cuando se consulta a alguien que tiene sabiduría, eso lo resuelve ya. Por eso es que el concepto, la diversidad de países, por muchísimo tiempo se mantuvo el concepto de que un gobierno, un presidente, no podía ser un joven. Eso se ha violentado ahora. Y han habido cosas terribles en la tierra y van a ver, porque esas personas no tienen experiencia. Los países eran gobernados por personas ya adultas, ya de la tercera a la cuarta y hasta la quinta. Porque tenían experiencia, habían recorrido un camino demasiado largo, demasiado difícil. Alabado sea el Señor. Quiere decir que si el Señor crecía y se fortalecía, nosotros tenemos que crecer integralmente, como ya dije, buscando la fortaleza. No podemos crecer débiles. Las batallas que vamos a librar, los vientos que nos van a golpear, las fieras que tenemos que enfrentar, los problemas fuertes, se necesita una persona fuerte. Un débil cae con mucha facilidad. El debilitado cae. Yo me atrevo a decirle algo, que dentro de muchas iglesias hay hombres que no han caído en adulterio o que no encuentran con quién. Pero el día que el diablo les presenta la mujer adecuada, o tal vez no sea la adecuada, simplemente le nubló la vista, cayó a la inversa. Hay mujeres que no han caído en adulterio porque no han encontrado con quién, pero eso lo tienen en el corazón. Tienen en el corazón. Hoy me enteré de unas cosas terribles, hermano, y estuve resolviendo unas situaciones por teléfono que uno se queda asustado, espantado. ¿Cómo puede ser eso? Pero es precisamente cuando no hay sabiduría en la persona y cuando no hay estatura, porque se quedó enano, espiritualmente se quedó abajo, no se estaturó, y entonces lo único que espera es con quién enredarse, con quién enredarse, porque no tiene una consistencia, ni tiene una proyección, ni tiene convicciones, porque no creció. Note esto, que el Señor se fortalecía. Y oiga, se llenaba de sabiduría. Quiere decir que entre más nosotros pidamos y pidamos, y nos podemos pasar muchos años en la tierra dentro del cristianismo pidiendo sabiduría y no somos capaces de llenarnos. O sea que todos los días hay que pedir sabiduría. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica la casa.
Una mujer necia destruye todo con las manos. Destruye los hijos, destruye la economía, destruye todo en su totalidad, porque no tiene esa sabiduría de Dios. El Señor se llenaba y Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros no podemos buscar a ningún ser humano para ponerlo como ejemplo. Usted no me puede poner a mí como el dechado, como el blanco, como el objetivo, porque va a fracasar. Maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. Los ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. En Él. Si usted los quita de ahí, fracasa. Si yo los quito de ahí, fracaso. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener los ojos puestos en Él, porque Él sí es el verdadero ejemplo. Y aquí estamos leyendo de su niñez, de su infancia, que Él se preocupó por fortalecerse. Por no ser un adulto, un joven todo flojo, cobarde, pusilánime, todo mantequilludo, todo gelatinoso. A mucha gente le gusta la gelatina. A mí, muy poco. Solo de verla temblar así ya se me quita el hambre. Pero así hay mucho joven, mucha señorita, mucha dama, mucho caballero, mucho hombre, mucha mujer, toda gelatinosa. Porque no tienen una consistencia, no crecieron. Tiene que crecer en fortaleza, poder en la sangre de Cristo. Tiene que haber una fuerza que lo sostenga. Los embates van a ser muy fuertes, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Después de crecer en estatura y en fuerza, entonces se estaba llenando de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué es gracia? Es el conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas. Y muchos confunden esto con la carnalidad. Hay personas muy atractivas por la gracia de Dios que está en ellos. No es por lo físico. Es la gracia de Dios que se derramó sobre la cabeza de esa persona. Cuando una persona está llena de gracia, hablemos de una mujer llena de la gracia de Dios. El hombre que vive con ella cree que es la mejor del mundo y que no hay otra igual. Así hayan millones mejor físicamente que esa. Pero ¿qué es lo que hace que esa persona sea distinguida? La gracia de Dios. La gracia de Dios se derramó sobre la vida del Señor Jesucristo. Él fue lleno de gracia. Aleluya. Sus palabras eran llenas de gracia, de sabiduría, de poder. La gente decía: nunca hemos oído a alguien hablar como habla ese hombre. Puede levantar sus manos y bendecirse.
Y en el verso 52 que leímos también vuelve a mencionar que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para Dios y los hombres. Ese es otro elemento poderoso. Nadie puede crecer normalmente dentro del cristianismo solo para los hombres. Se convierte en un hipócrita, porque solo para la apariencia ante los hombres, ante la gente. Eso se llama hipocresía. Tiene que crecer para Dios y para con los hombres. Que la gente que nos rodea se den cuenta, puedan conocer, puedan saber que Dios nos ha dado crecimiento, que usted no es un bulto vacío, que yo no soy simplemente un bulto de carne y huesos, que hay algo adentro, que hay algo que vino del cielo y se metió ahí. Aleluya. Que vino la gracia, vino la sabiduría, vino la estaturación. Cuando una persona espiritualmente es estaturada, hermano, se le respeta. Se le respeta. Porque no es cualquier cosa. No es cualquier gente. Es diferente a otros. Usted no tiene que decirle a nadie: a mí me respetan aquí, yo soy aquí el diácono número 18. ¿Qué es lo que lo va a hacer respetar? La estaturación de su vida. ¿Qué es estaturado espiritualmente? Aquel que cuando se arrodilla, no se arrodilla ya a sacar la lengua, a bostezar, a rascarse las pulgas. No, ese se arrodilló a orar, porque ya está estaturado. Se arrodilló a clamar. Él no llega al templo a perder el tiempo. Él llega a adorar. Es un adorador. Es uno que alaba, que bendice, que demuestra que tiene vida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Que demuestra que hay algo por dentro, que no es de él, que lo recibió. Fue recibido. Por eso Pablo le dice a los corintios: si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías de que lo hayas recibido? Esas cosas importantes que hay en nuestra vida y que estaturan nuestra vida fueron recibidas de Dios. Él nos las dio. Aleluya. Bendito sea Dios. Quiere decir que es necesario crecer para Dios y para con los hombres. Y para crecer espiritualmente tiene que alimentarse, y alimentarse bien. Hay creyentes que llevan años asistiendo a un templo
y usted no los ve que salgan del mismo estancamiento, todos estancados ahí, siempre llegan a dormir. Siempre llegan a ver con quién se enredan. No hay algo adentro que tenga consistencia, porque no ha habido una estaturación. Y repito, si la persona no crece normalmente, le tiene que crecer algo. Y lo primero que le crece a una persona anormal es la cabeza y el estómago. Y espiritualmente hablando, alguien que la cabeza se le agrandó es porque está lleno de orgullo, de soberbia, de engreimiento. Se cree más importante y sabio que los demás. El que se cree sabio sin serlo, a sí mismo se engaña. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cada persona debe luchar por saber, por valorar lo que tiene de Dios. Y por crecer, por darse a la tarea de crecer. No conformarse con migajas. Cada uno tenemos la oportunidad de llenarnos de sabiduría, de llenarnos de gracia. Oiga, la gracia de Dios va a tapar un montonón de defectos. Te lo estoy diciendo de corazón. Sí, Señor. Pero montonón. Porque esa gracia lo va a embellecer. Va a tener gracia para hablar. Usted ve que hay gente que no tiene gracia ni para hablar. Abren la boca y están ofendiendo. Todos ofenden. Nadie quiere ni oírlos. No tienen gracia ni para caminar. Caminan todos zarandeados. O sea, ¿qué es realmente lo que nos va a dar la estatura? Es la gracia del Señor. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Levante sus manos y alabe al Señor con alegría. Bendito sea Dios. Como hay gente dentro del camino del Señor que se quedaron estancados porque no crecieron, no se estaturaron. Entonces este tipo de gente, de personas, siguen siendo dentro de la iglesia chismosos, habladores, siguen siendo todavía idólatras, hasta visitadores de brujos. Están dentro de un templo, pero cualquier complicación que tengan, salen corriendo para donde la bruja, a ver qué dice la bruja. ¿Por qué? Porque se quedó enano. Porque se le pasó el tiempo. Se le pasó el tiempo de crecer. Si físicamente, hermano, físicamente le da angustia a los padres de familia de un niño que ya tiene 10 años, pero
su forma de ser y su forma de hablar y su estatura es como de 5, ya se preocupan. Se preocupan. Espiritualmente es preocupante no para el padre ni la madre, para el pastor de una iglesia. Pero no, que esa gente llevan años, pero todavía son chismosos. Todavía son llenos de envidia. Todavía mantienen una rosquita, no se comunican con los demás, solo 2 o 3 y punto. Carnales. Poder en la sangre de Cristo. Todavía celebran todo tipo de fiesta pagana, mundana, que el paganismo celebra, ellos también la celebran. Tienen tiempo de haber conocido a Dios, pero no se estaturaron, se estancaron. Y lo que se estanca, si hablamos del estancamiento del agua, una pila con agua purificada, y usemos un término todavía de mayor admiración, purificadísima. Si está estancada, ¿qué le pasa al agua? Se corrompe y empieza a producir otras cosas que no debiera producir el agua limpia, porque el agua limpia es para el alimento humano, físico, para la limpieza. Es una bendición. El agua es parte de la vida nuestra. Sin agua morimos. Pero el agua estancada empieza a producir otras cosas que no son las que se esperaban. ¿Como cuáles, pastor? Zancudos, larvas, arañas, ranas, sapos y un montón de larvas y de insectos que se incrustan en esa agua que está estancada y contaminada. Si una persona no se estaturó, no creció, se quedó estancado, se va a llenar de larvas, de insectos malignos. Poder en la sangre de Cristo. Y lo que hay por dentro de una persona así estancada son arañas y hasta culebras, porque la persona está estancada, se pudre, y el que beba de esa agua se llena de bacterias. Por eso hay gente que está estancada y le pone el oído a alguien estancado y lo que le transmite son bacterias espirituales, contaminación. Se bebió un vaso de consejo de aquel estancado, contaminado, y quedó enfermo, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Usted ve que, por ejemplo, esas personas estancadas, cuando va a jugar un partido de fútbol de aquellos famosos que el mundo tiene, porque la iglesia no los tiene, es el mundo. Esos individuos se quedan en las casas, esos no van a los templos.
incluyendo muchos predicadores, pastores, evangelistas, descarriados. Se quedan en las casas y no van al templo. Se hacen los enfermos para poder ver el partido futbolístico, porque son atraídos por el mundo, porque están en un estancamiento horrible, tienen larvas dentro de su vida, no pudieron crecer. En Primera de Pedro, la palabra dice en el capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, hay que desear como niños recién nacidos una leche no adulterada. Si hablamos de leche, los expertos en salud aconsejan, dan cursos, dan seminarios para mujeres, para enseñarles a que cuando tengan su hijo, la leche más importante es la leche materna. Porque es una leche directa. Usted no sabe cuando sale el recipiente de leche de un corral de ganado si ya viene contaminada o no viene contaminada. Lo más posible y probable es que ya viene adulterada, no de la vaca, sino del ordeñador, del dueño de las vacas. Ya viene adulterada con agua. Y para que no pierda el sabor aquella sal importante que tiene la leche, pues hasta con orines de vaca. Pero ya viene adulterada. Si hay leche pura, es porque hay leche adulterada, contaminada. Y hay leches contaminadas, dañinas, que lo que hacen es enfermar el organismo de la persona, del niño. El Señor nos está recomendando que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Está hablando de la leche de la palabra de Dios. Hay leche espiritual que es la palabra, es un alimento. Y hay leche contaminada de una vez. Alabado sea el Señor. Uno de estos días estaba leyendo un libro que alguien me recomendó con mucha pasión. Yo dije, voy a leer unos capítulos a ver qué es la tal recomendación. Leí 11 capítulos del libro y no encontré ninguna verticalidad en cuanto a la palabra, a la doctrina. No habla en ninguna parte de consagración, de buscar a Dios. Usa la escritura torciéndola a su propia manera.
tal grado que alguien puede perderse con la Biblia en la mano. Porque la palabra es una lámpara. Pero usted no va a andar con una lámpara de día cuando el sol está alumbrando. La lámpara es para alumbrar las tinieblas. Pero hay muchos elementos que la palabra de Dios menciona que el hombre debe tener y debe hacer para hacerse acreedor a las bendiciones y a las maravillas que Dios tiene preparadas dentro de su palabra. La persona que come esa leche contaminada, se va a contaminar. Se va a contaminar porque está tomándose algo contaminado. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11: glorificado sea Dios. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona debe crecer. El que no crece y se queda estancado, ya dijimos lo que le va a acontecer. Pero el que no crece y se queda sin estatura, tampoco tiene fortaleza, tampoco tiene sabiduría, tampoco tiene gracia. Hermano, hay gente que llevan mucho tiempo dentro de una iglesia, de una congregación, y usted los mira como si fueran visitantes. Hasta su manera de vestir, andan sin Biblia, no han madurado, les da vergüenza llevar una Biblia, y gracias a Dios que no la llevan, porque la gente que los ve en la calle dirá: qué zanganote ese, y asiste a una iglesia, mejor que no lleve Biblia. Y usted lo ve como si fuera un inconverso, se comporta como un inconverso. Si está dentro del templo, está con el celular ahí en la bolsa, cada rato mirándolo, cada rato mandando mensajes dentro del templo. Ese es un inconverso. ¿Por qué se quedó así todo rezagado? Por eso no tiene vida. Porque la estatura le va a dar, tiene que estaturarse en fortaleza. Y esa fortaleza y esa sabiduría y esa gracia no lo dejan ser lo que muchos no tienen. Esa persona que ha crecido anhela el alimento sólido. Anhela la palabra de Dios.
anhela que le den la palabra. Ese que ha crecido no se conforma con bocados, con migajas. El que ha crecido quiere un alimento sólido. Sólida. Eso es lo que dice aquí la palabra. La comida sólida es para los que han alcanzado madurez. Es decir, para los que han crecido. Alabado sea el Señor. Usted no le va a mencionar a un niño, ni le va a dar a un niño una carta, un menú en un restaurante para que escoja. El único que va a escoger es un helado, un dulce, porque es un nene, una nena. Y hay muchos nenes y nenas dentro del camino del Señor, dentro del Evangelio, y otros nenones. Porque no les gusta la palabra. Y cuando se da la palabra sólida, se ofenden. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les gusta la palabra de verdad? Es importante. Bendito sea Dios. El alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, que han crecido en la gracia, en la fuerza de Dios, en sabiduría, en conocimiento. Son creyentes sólidos. Esos necesitan una comida sólida, no migajas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito su nombre para siempre. En otra ocasión llegamos a un sitio y sirvieron un poquito de caldo y con unas rebanadas de huicoy, sin sabor a nada. Y el compañero que estaba ahí dijo: esto no sabe a nada, pero me lo voy a comer porque ya viene el plato fuerte. Le dije: sí, ya viene. Yo sabía que no había más nada. Y él agarró el plato, ni siquiera con la cuchara, se lo sorbió y se acomodó en la silla y miraba para todas partes. Y pasó la mujer que estaba sirviendo y dijo: ¿desean más caldo? Le dije: yo sí. No sabía nada, pero es lo único que hay. Aunque sea de agua caliente, me voy a llenar. Y trajeron el otro plato. Y él dijo: no, yo estoy esperando el plato fuerte. Me tomé yo el caldo, pasó un rato y pasaba la mujer y nos miraba. Nada pasó. Y entonces me dijo el compañero: ¿y será que no hay más nada? Le dije: no lo creo. Yo ya me llené de agua. Pues tenemos que cambiar todo aquí, me dijo, para que podamos salir temprano e ir a buscar comida por allá a un pueblo. Porque aquí, si mañana nos sirven esta misma fórmula, no vamos a tener ni valor ni siquiera de cantar un coro, menos de predicar la palabra. Y tuvimos en la noche que salir, en la noche, por allá conseguimos un carro a buscar en la noche
el desayuno. Y de una vez nos comimos el desayuno y el almuerzo. Hay gente que su organismo, eso es lo que come, porque está enfermo. Y me dice el compañero, es agua caliente, es para una mujer en dieta. Yo le dije, así es, pero como no hay más. Y hay mucha gente que lo que comen son cosas así, demasiado livianas. No se alimentan. Y por eso físicamente tampoco están en condiciones importantes. Cualquier estornudo que peguen, se quedan durmiendo en la cama. Porque los tumba, porque no tienen consistencia, no tienen fuerza. Hay mucha gente debilitada dentro del camino del Señor y le gustan las migajas. Quisieran que los predicadores, y de hecho que hay miles de predicadores que solo 10, 15 minutos es lo que predican y hasta luego. Y todo el culto se la pasan cantando y cantando y cantando, porque la gente no le gusta la palabra, porque son congregaciones de enanos, congregaciones de gente arruinada espiritualmente, que se llenan con bocaditos, gente en dieta. Pero el que ha crecido necesita un alimento sólido. Al nombre de Dios sea la gloria. 1 Corintios capítulo 3. Santo es el Señor. Dice el capítulo 3 de 1 Corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Alabado sea el Señor. Note esto, que el apóstol Pablo está hablándole a los corintios, que les dio a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hermano, físicamente hay gente que todo le hace daño. Cuando no es la úlcera, es la llaga que tiene no sé dónde. Cuando no es la garganta, es el pulmón. Cuando no es el hígado, es la pierna izquierda. Pero todo lo que va a comer, eso no me lo como, eso me hace daño, aquello también me hace daño, aquello también. Al final de cuentas ya no comen nada. Entonces, ¿qué es lo que comen? Cositas pequeñas, mínimas, bocaditos. Espiritualmente hablando, no podemos caer en ese estado miserable de hambre, de destrucción, de algo terrible, porque nuestra alma necesita. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El organismo espiritual necesita alimentarse.
Usted necesita abrir la palabra de Dios. No puede quedarse una semana completa sin ir al templo y sin leer la palabra. Hay gente que se quedan la semana completa y la Biblia escondida, cerrada, las rodillas paralizadas, ni oran, ni estudian la palabra, ni oyen un mensaje. Triste, hermano, triste, porque han caído en un desgano espiritual, en una enfermedad espiritual. Están enfermos del alma, del corazón, del espíritu. Poder en la sangre de Cristo. Entonces el alimento que debieran recibir y el que pueden recibir es un alimento para niños, no para adultos. Imagínese que usted trabajando duro y llegue a su casa y su esposa le sirva en la mesa un helado o un vasito de gelatina y un vaso de agua, y con eso lo quiere arreglar. ¿Qué haría usted? Un hombre fue a un restaurante. No puedo decir toda la historia, pero porque no quiero ponerlos a reírse. Pero la esposa estaba al lado y le mostraba la carta del menú al mesero y le decía: yo quiero esto. Y el mesero anotaba. Y cuando ya había anotado, se levantaba la señora y le decía: ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Eso usted sabe que no se lo puede comer. Eso no. Y el hombre busque y busque y busque. Y otra vez le hacía señas al mesero. Ese, el número 4, sí, el número 4. Lo anotaba. Y la señora otra vez pegaba el salto. ¿Qué pidió? Muestre a ver qué pidió. Eso lo va a matar a usted. Eso no se lo puede comer. Otra vez a revisar. No le puedo decir lo que el mesero le dijo. Pero termino diciéndole: con esa mujer usted está en la ruina. Porque ella come por usted. Que Dios ayude a los solteros. La persona que tiene hambre necesita comer y necesita alimentarse de tal manera que pueda tener las fuerzas para enfrentar las tareas del día, las faenas del trabajo. Imagínese un hombre que trabaje duro descargando camiones, bultos, cargando quintales, solo con una gelatina que le dieron. Queda debajo de un bulto de esos, hermanos. Necesita la fuerza. Usted como hombre, como mujer espiritual, necesita la palabra de Dios. Necesita comer la palabra. Necesita que el Espíritu lo sacuda. Que la palabra de Dios nos sacuda. Mira, hermano, en Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es crecimiento. Esto es estaturarse. Hermano mío, no se conforme con lo poco que usted ha recibido. No se conforme con lo poco que tiene. Tiene que tener hambre. Tiene que buscar que la presencia de Dios, la palabra, se meta en su corazón, en su alma y pueda crecer. Tiene que haber un crecimiento, una estaturación. De lo contrario, 10 años más tarde será el mismo simpatizante de aquí. Como que la palabra yo conozco una persona que le sirven mucha comida y está como un esqueleto. Y los médicos han diagnosticado que él tiene una bacteria que todos los alimentos que se come se los desbarata en el organismo y no le hacen efecto. Eso es triste, hermano, porque él come y come y come, pero los nutrientes se le van a otras partes, se le desaparecen. La bacteria le desaparece todo eso. Y entre más días, más esquelético, hasta es una enfermedad degenerativa, hasta morir de esa misma condición. Uno no puede conformarse. Usted no se conforme con lo que ha recibido. Dele gracias a Dios por lo que ha recibido. Hay que darle gracias a Dios por lo que hemos recibido. Ser agradecidos de Dios. Pero no podemos conformarnos. No podemos conformarnos a pensar de que ya llegamos al tope, que ya crecimos. Aquí dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. No podemos conformarnos. Ya recibí este talento, ya recibí este don, ya tengo esto, ya con eso es suficiente. Confórmese con eso en lo secular, en lo material, pero no en lo espiritual. En lo espiritual no hay límite. El límite es llenarse de la sabiduría, llenarse de la fuerza, llenarse de la gracia. ¿Usted siente que ya está demasiado lleno o siente que le hace falta un montón? Cuando sentimos que nos falta un montón, que nos falta demasiado, entonces hay una preocupación por buscar a Dios, por servirle, por llenarnos, por esperar que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y voy terminando en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Santo es el Señor. Proverbios capítulo 4, el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz
de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento. Nunca puede ir en disminución. Nunca podemos estar nosotros retrocediendo. No debe haber un retroceso en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Tiene que haber un aumento. Y ser como la luz de la aurora. Aleluya. Bendito sea Dios. Hasta que el día es perfecto. Que podamos crecer hasta el día que el Señor nos llame. Que el día que el Señor nos llame nos encuentre velando. Y nos encuentre con la fortaleza en nuestro espíritu, en nuestra alma. Que Él nos encuentre en la bendición de Dios. Si suena la trompeta, bienaventurado el siervo cuando su Señor venga, le halle velando. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Pídale al Señor por un momento que lo guarde del estancamiento espiritual, de la pereza, de la pobreza espiritual, del desánimo, de la cobardía. Que Dios nos guarde de ser cobardes, estancados. Que Dios nos libre de un estancamiento espiritual. Que podamos mantenernos